Para los que tienen el libro, vamos a estudiar el libro. Recuerden que esta clase o estos estudios se estarán llevando a cabo para la edificación del cuerpo de Cristo. Los que tienen su libro pueden seguirme, abrir su libro en la página capítulo 5. Vamos en la página 5, ¿verdad? ¿Sí? La hechura de un líder. Es el estudio o es el tema que nos compete el día de hoy. ¿Estamos listos para aprender de la palabra de Dios? ¿Sí trajo su libro de notas? ¿Trajo su lápiz? ¿Sí? ¿O usted tiene una mente brillante? Alguien dijo en alguna ocasión, más vale un lápiz tonto que una mente brillante. Si se les olvida las cosas, hermanos, por más de que tenga una mente tan abierta, tan capacitada, un coeficiente intelectual, se le puede olvidar algunas cosas. Pero si usted lo escribe y si se le olvida, usted recurre a sus notas y puede recordar las cosas más interesantes que a usted le haya parecido. Amén. Así que este curso, hermanos, es con la finalidad de que le demos un mejor servicio a Dios. Siempre tenemos cosas que mejorar en nuestras vidas. No somos perfectos. Tenemos una naturaleza caída que está en contra de el querer hacer el bien. Dice el apóstol Pablo, en mí, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y al final, lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Y dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero después dice, gracias le doy a Dios, Jesucristo. Entonces, ¿estamos listos ahora sí para estudiar? La hechura de un líder es el tema que vamos a estudiar en esta noche, hermanos. La hechura de un líder o de un siervo, como usted se le haga más fácil, líder o siervo. En la Biblia no encontramos la palabra líder, más sí encontramos el concepto. Y son un poco diferentes, el concepto secular y el concepto bíblico son diferentes y vamos a estudiar en esta noche. Dice el libro de texto, todo se edifica en el capítulo, en la página 7, dice el autor del libro, todo se edifica o se derrumba, ¿qué dice? Según sea el liderazgo. Toda organización, ya sea religiosa, política, militar o científica, si sus líderes son fuertes, saludables, honestos, íntegros, el resto de la organización va a estar en buenas manos y esa organización llegará al éxito tarde o temprano. Si sus líderes son líderes deshonestos, injustos, corruptos, débiles, tarde o temprano esa organización estará a punto del fracaso. Solo es cuestión de tiempo. El escritor dice, todo se edifica o se cae según, ¿qué dice? Se derrumba según el liderazgo. Si en una iglesia hay líderes sanos, santos, íntegros, justos, mansos, etcétera, etcétera, la iglesia estará en buenas manos. Pero si en una iglesia hay líderes mundanos, deshonestos, injustos, corruptos, viviendo una doble vida, la iglesia estará en peligro. Y eso aplica en todas las áreas, en el hogar, en el trabajo, en todas las áreas.
La importancia, hermano, de tener buenos siervos de Dios en nuestra iglesia local es de suma importancia porque todo se edifica o se derrumba de acuerdo al liderazgo que hay en una congregación. Amén. Dice el libro de texto. Todo se edifica o se cae según el liderazgo o según los siervos de Dios. Hermano, ¿puede apagar las luces, hermano, por favor? Se le olvidó, ¿verdad? Bien. Nada sucede, ¿qué dice? ¿Hasta qué? Hasta que alguien proporcione liderazgo. Y este es el distintivo, hermano, de los siervos de Dios. Aquellos que sobresalen, aquellos que hacen la diferencia en medio de la congregación. Escuchen, no todos están dispuestos a hacer el cambio. No todos están dispuestos a pagar un precio. No todos están dispuestos a levantarse a las 3 de la mañana para interceder, para interceder por las familias de la cruzada misionera. No todos están dispuestos a pagar un precio y orar y ayudar para que los matrimonios en la congregación sean restaurados. Todos nos gusta la comodidad. La mayoría de todos no nos gusta salirnos de nuestra área de confort. Son muy pocos, hermanos, son muy pocos las personas que se atreven a hacer algo para Dios. ¿Y sabían ustedes que Dios también le gusta a las personas atrevidas? Las personas que toman iniciativa, las personas que aunque van a cometer muchos errores, pero se arriesgan a hacer algo para Dios. A eso Dios le encanta. Y Dios está como, no sé cómo está Dios con las personas que están demasiado cómodas en su banca. Yo no sé cómo verá Dios, con qué ojo verá Dios aquellas personas que están demasiado cómodos en su cristianismo, hermanos. Yo no sé qué pensará Dios de ellos. Dios le encanta que seamos atrevidos para hacer algo para su gloria y para su reino, hermanos. Entonces dice, nada sucede hasta que alguien se levante y diga, vamos, hagamos esto para Dios. Jueces 1:1 dice, aconteció que después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel ¿qué dice? Consultaron ¿a quién? A Jehová diciendo, ¿qué dice? Recuerden, los hijos de Israel. ¿Quién de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué iban todos? Porque no había un líder en aquella época. Y cuando no hay líder, cuando no hay alguien que va guiando, es un pequeño rebaño sin pastor. Y unos por un lado y otros por otro lado y otros. Es un caos cuando no hay alguien quien se levante la mano y vamos a hacer esto para el Señor. Antes de esta escena teníamos a Josué. Josué se encargaba de hablar directamente con Dios. Y antes de Josué, ¿quién estaba? Moisés. Entonces, hermanos, primero está Moisés. Moisés habla con Dios y todo lo que el pueblo quería saber, vayamos a Moisés, porque Moisés habla con él. Después muere Moisés. Después sigue ¿quién? Josué. Pero después muere Josué, o Josué se va de este mundo. Y ahora, ¿quién va a ser el líder? Hermanos, nosotros, bueno, el pastor, ¿verdad? El pastor, si Dios no viene pronto, todos somos perecederos y algún día tenemos que partir con el Señor. Ahora la pregunta es, o como dijo, es una gran verdad lo que dijo nuestro hermano Eduardo la próxima vez. ¿Y si uno de los maestros se enferma, hermana Laura? ¿Y si el pastor se enferma o si tiene que salir? ¿O si el hermano Rafael o la hermana Rosita tienen que hacer un viaje, misioneros? ¿Y si los líderes no están en ese momento?
¿quiénes van a continuar con la obra de la cruzada misionera? ¿O hasta aquí llegó la cruzada? ¿No más cruzadas? ¿Cerramos las puertas y nos vamos? No, alguien. Y Dios está buscando, hermanos, de entre nosotros nuevos líderes, nuevos siervos. Hace 20 años atrás había otros dirigiendo. Otros nuevos líderes que por cuestión de los propósitos de Dios, algunos se movieron para otro lado, otros partieron a la presencia del Señor, otros lamentablemente se desviaron del camino, ahora son otros nuevos líderes. Y de aquí 20 o 30 años, si Cristo no viene, otros nuevos líderes tendrán que surgir de esta congregación. Dios no va a traer a alguien de afuera, hermanos. De esta misma congregación va a levantar líderes. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pararte en la brecha? ¿Estás dispuesto a pagar un precio? ¿Estás dispuesto a ir una milla extra? Porque cuando no hay líderes hay un caos y todo el pueblo iba delante de Dios. Dice el texto bíblico. Jueces 17:6. En aquellos días, ¿qué dice? No había rey en Israel. ¿Qué dice la siguiente expresión? Cada uno, ¿qué? Hacía lo que quería, lo que bien le parecía. Porque no había alguien enfrente, porque no había alguien dirigiendo. Cada uno hacía lo que parecía bien. Entonces, la necesidad, hermanos, la necesidad de que en cada área del ministerio, sea en la sociedad de damas, de caballeros, de niños, de, ¿qué más? Jóvenes, de ujieres, la necesidad, hermanos, de que haya buenos líderes. Líderes conforme a la voluntad de Dios. Porque vamos a ver más adelante las cualidades que debe de tener una persona para que pueda hacer un servicio excelente a Dios. Primera aconteció en aquellos días que había. Entonces la palabra líder o siervo, en este caso siervo significa o quiere decir influencia. Influencia. Un siervo de Cristo es aquella persona que tiene la capacidad, hermanos, la capacidad de poder reunir un grupo de personas y emprender un proyecto para Dios. Ahora, esa persona tuvo que estar de rodillas tiempo atrás para que se lleve a cabo ese proyecto. Lo vamos a ver en la vida de Nehemías. Esa persona tuvo que haber estado de rodilla meses o semanas orándole a Dios y viendo la necesidad que se tenía que resolver. Entonces, servicio o liderazgo significa influencia, la capacidad dada por Dios para hacer algo, para hacer que las cosas sucedan. Levantarse a comenzar algo, pero terminarlo. No dejarlo a medias. O no empezar y después dejarlo todo. Dice 1 Timoteo 4:2, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes, ¿qué dice? Vean en ti un ejemplo a seguir. Pregunta, ¿estamos siendo ejemplos para otros, para aquellos que vienen detrás de nosotros? ¿Somos modelos, hermanos, para otras personas? ¿Somos cristianos que inspiramos a otros a servir a Dios con pasión de corazón? A mí me encanta, hermanos, me fascina cuando veo una persona, un cristiano, o mujer, niño, joven, que está apasionado por Dios. Y se le nota su interés de servir a Dios, hermanos, y llega temprano, llega 5 minutos antes al servicio. Y viene derechito, no al baño, no a la oficina,
No a su banca a hablar con el hermano, sino derecho al altar, a hablar con Dios a través de la oración. Y cuando está en el momento de las alabanzas y de la oración, Él se goza delante de su presencia. Y cuando el pastor está predicando, está atento, escuchando la voz de Dios, pasa al altar a quebrantarse delante de su presencia en la administración, hermanos. Y está aquí los fines, entre semana, pastor, ¿qué vamos a hacer? Hermano Rafael, ¿a dónde vamos a ir a visitar? Hermano Fidel, ¿a qué joven vamos a ir a visitar hoy? Una persona apasionada por Dios, eso me fascina, despierta el interés en mí. Cuando hay una mujer, una hermana, hermano, de oración que se levanta a las 3, 5 de la mañana intercediendo por la congregación. Una hermana que realmente desee pagar el precio. Inste y motive a otras hermanas a venir a las 3, 4 de la mañana a la iglesia a interceder por la necesidad de la congregación. O jóvenes motivando a otros jóvenes a servir a Dios, a arder de su corazón por servir a Dios. A caballeros que están hablando, llamándole a los hermanos durante la semana porque los extrañaron aquí el fin de semana, no los vieron en la congregación. Necesitamos cristianos inspiradores, cristianos de ejemplos, cristianos que pueda decir, yo quisiera ser como la hermana fulana de tal. Yo quisiera ser como el joven fulano de tal. Miren la pasión, el deseo ardiente de su corazón del niño fulano de tal, cómo canta, cómo predica, cómo toca un instrumento. Necesitamos ejemplos en la congregación. Necesitamos modelos en la congregación. ¿Quiénes son los candidatos? Ustedes, nosotros. ¿O esperen que Dios traiga a personas de afuera? No, porque usted se va a poner celoso o celosa. Entonces Dios va a levantar jóvenes, hermanos, hermanas de aquí de la congregación. Y sí, usted no evada la pregunta. Liderazgo es inspirar, motivar a otros para que sirvan al Señor. Hermanos, porque a veces estamos muy cómodos en nuestra banca. Demasiado cómodos en nuestras bancas. Y a veces necesitamos estar en movimiento. Las aguas corredizas, hermanas, son las aguas cristalinas, las aguas que usted puede beber de ellas. Pero unas aguas estancadas, hermanos, la luz siempre está en movimiento, el fluido, la energía. Las tinieblas son las únicas que están estancadas. Por eso nos manda a hacer luz en medio de las tinieblas. Andad, dice el texto bíblico, andad como ángel de luz. Y andad significa siempre hacia adelante, hermanos. El cristiano no anda para atrás, porque no hay tal palabra como andar o caminar para atrás, porque para atrás se retrocede. Caminar o andar es siempre hacia adelante. Y si usted va para atrás, está retrocediendo. Y si usted se queda en el mismo lugar, es lo peor que usted puede hacer. Entonces el cristiano está llamado a siempre a caminar o andar hacia adelante, avanzar. Y no quedarnos en el mismo lugar porque nos puede hacer demasiado daño. Mire, vaya a un año atrás a su cristianismo y mire si ha habido un cambio en usted o sigue siendo la misma persona. Vaya a un año en el pasado y piense, analice su estado espiritual en el cual se encontraba hace un año y cómo se encuentra el día de hoy. Si ha avanzado hacia adelante, si ha retrocedido hacia adelante, si ha quedado estancado en un mismo lugar. Deberíamos de ser mejores cristianos cada día y mejorar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de ser, nuestra comunicación y conducción con los demás. Siempre debemos de mejorar nuestras áreas.
y servir al Señor con intensidad de corazón. Entonces, hermanos, debemos ser cristianos de ejemplos. Que cuando vean a la hermana Lisette, vean una modelo, una hermana de ejemplo a seguir. Que cuando vean a nuestra hermana Rubí, vean, yo quisiera ser como la hermana Rubí, que se esfuerza, va a la casa de Dios y todos los miércoles está ahí. Que cuando vean a la hermana Laura, y todos hacia atrás, porque no puedo mencionar a todas, miren un ejemplo. Que cuando miren a Fidel, ven un modelo, un ejemplo a seguir. Y yo quisiera ser como Fidel. Yo quisiera ser un joven apasionado por él. Que cuando vean a nuestro hermano Andrés, ¿dónde está Andrés? Ya se fue. Que cuando vean a Andrés, yo quiero ser como el hermano Andrés. Y cada uno de ustedes. ¿Quieren que le mencione su nombre? No va, para no comprometerlo. Entonces, hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer. Dice ahí en su libro, en el capítulo 6, en la página 6, nada sucede hasta que alguien, ¿qué dice? Proporcione liderazgo. Hermanos, ¿hay necesidad en la iglesia, en nuestra iglesia? Sí, ¿verdad? Hay bastante necesidad. Y estamos llamados para suplir la necesidad de nuestra casa, porque esta es nuestra casa, este es nuestro hogar. Y estamos llamados para suplir cada una de las necesidades. Hay algunos hermanos que ni siquiera están enterados que tenemos necesidad, como iglesia local. Mucho menos usted va a hacer algo si no está enterado. Entonces, los siervos de Dios hacen que las cosas sucedan. ¿Está usted dispuesto a hacer para Dios? Bien. El fundamento del liderazgo o del siervo de Dios. ¿Está listo para continuar? ¿Sí estamos aprendiendo, hermanos? ¿O apagamos las luces y nos vamos? Bien. El fundamento. Hay una palabrita, hermanos. Los grandes estudiosos de la Biblia nos han puesto de acuerdo cómo definir esta palabra, pero es lo que necesita el cristiano para hacer cosas grandes para Dios. ¿Les gustaría saber cuál es? ¿Qué es? Carácter. Es tan difícil de definir. Defíneme carácter. Y hasta ahorita los grandes pensadores de la historia no se han podido definir esta palabra. Estudiemos. El fundamento del liderazgo, ¿qué es? No el carisma. Lo que va a mantener a un siervo de Dios, hermanos, es el carácter. No confundir con temperamento. Ahorita vamos a explicar la diferencia. Y esto aplica en todas las áreas de su vida. En su servicio a Dios, como sacerdote de su casa, como esposo de su compañera o como esposo de su o en su área de trabajo. Esto aplica para todas las áreas de su vida. Carácter. D.L. Moody nos dice, el carácter es lo que somos en medio, ¿qué dice? De la oscuridad, cuando nadie nos está mirando.
Miren, aquí levantamos nuestras manos. Cristo, yo te amo. Y hasta las lágrimas se le salen. Y gloria a Dios, aleluya. Y con sus labios bendice a Dios y bendice al hermano. Pero durante la semana, con esa misma lengua que usted utilizó para bendecir a Dios, maldice a sus compañeros de trabajo. ¿Cómo puede ser posible que por una misma fuente puede salir agua dulce y agua amarga? Hermano, levantamos nuestras manos y le oramos a Dios, pero durante la semana vivimos una vida demasiado alejado de Dios, cometiendo muchos errores, muchas transgresiones, y se pelea con nuestro esposo, y le avienta la chancla, y lo agarra a sartenazos, y después el esposo quiere hasta quitar ese cinturón, pero se acuerda que es cristiano. Y en el compañero del trabajo con el que más le hace la vida de cuadritos, ya se le sale una palabra y le insultó. Y hasta levanta el puño y le dice, nomás porque soy cristiano. Hermanos, carácter para mantenernos firmes en el Señor. Escuchen. El carácter que no tiene nada que ver con la personalidad, ni con nuestro temperamento. ¿Por qué? Dios, a veces usted dice, Señor, cambia mi carácter porque no me gusta cómo soy. En realidad, no sabe lo que esto está diciendo. Dios no va a cambiar su personalidad porque Dios lo creó con esa personalidad y Dios no se equivoca. Si usted le está diciendo, Señor, cambia mi carácter, o cambia mi temperamento, o cambia mi personalidad, le está diciendo a Dios que se equivocó en crearlo. Entonces, Dios va a usar esa misma personalidad que usted tiene, el mismo carácter y el mismo temperamento, pero ahora lo va a usar para bien. Antes, usted lo usaba para mal. Esos mismos arranques que cuando alguien le sentaba a usted se iba sobre él a golpes, o a insultos, o a regaños, y no permitía que nadie le dijera nada, porque inmediatamente usted tomaba justicia. Y hasta cuando iba por las calles todos le tenían miedo, porque tenía un temperamento, una personalidad que temían a los demás. Escuchen, ese mismo temperamento, esa misma personalidad, ese mismo carácter, lo va a usar ahorita, pero para bien, hermanos. Para que cuando vengan los problemas, para que cuando vengan las dificultades, para que cuando venga la enfermedad, la escasez, usted se levante con coraje, con garra y decir, le voy a ser fiel a Dios. No voy a dejar a mi Señor. Y con ese mismo coraje usted se va a mantener firme, Señor. Y cuando está insultando y le está agrediendo y habló mal de él, con ese mismo temperamento que usted tiene, lo va a usar, pero para detener su ira, su enojo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y ¿qué más? Y de dominio propio. Si usted es una persona fuerte, con grande temperamento, úselo ahora, pero para frenar su ira, para frenar su temperamento. Escuchen, hace algunos años en mi trabajo, el dueño del restaurante donde trabajamos me impresionaba la capacidad de controlar su enojo. Y nos decía a mi hermano Marcelo y a mí, miren, a veces los empleados le hacían enojar y ya estaba a punto de explotar. Él era el dueño, los podía despedir y no tenía que luchar con ellos.
¿Sabe lo que hacía? Se salía y se iba a caminar una vuelta a la cuadra. O si no, se bajaba al basement a hacer yoga y meditación. Y nos decía a mi hermano Marcelo y a mí, cuando estás a punto de explotar, cuando sientes que estás a punto de explotar en tu temperamento, detén tu discusión con tu esposa o con tu compañero de trabajo, con tu hermano, y huye, sal corriendo y ve a dar una vuelta por la cuadra, ve a dar una vuelta, 10 o 15 minutos por el parque, para que se te abaje la ira. Cuando regreses, vienes y hablas con él o con ella, porque si te quedas, puedes decir palabras que en tu estado natural no las dirías, y vas a ofender a tu esposa, a tu amigo. Entonces yo me impresionaba, hermanos, la capacidad de controlar su ira, su enojo. Y casi todos luchamos en esa área, ¿verdad? Entonces controlemos nuestra ira, nuestro enojo, nuestro temperamento, hermanos, porque si queremos ser líderes y no tenemos dominio propio, nos podemos meter en graves problemas, hermanos. Se va a meter en graves problemas si usted no tiene dominio propio, hermanos. Entonces, en la Biblia encontramos, Pablo era colérico, Pedro era sanguíneo, Moisés era melancólico, y Abraham era diferentes personalidades. Pero todos se pusieron en las manos de Dios e hicieron grandes cosas para Él, hermanos. No se trata de la personalidad. No, es que, hermano, yo tengo un carácter muy feo, yo tengo un temperamento. Hermanos, no le pido a Dios que le dé otro carácter, otro temperamento, otra persona. Ese mismo, pero ahora moldéelo conforme a la voluntad de Dios. Para que usted tenga dominio propio de usted mismo y se va a evitar muchos problemas. Bienaventurado los mansos y humildes de corazón. ¿Tenemos trabajo que hacer en nuestro carácter? O no me diga que usted no se enoja. No me diga que usted no se aira. ¿Lo probamos? Oh, hermano. Si ustedes que dicen, sí, oh, hermano, si usted conociera cómo me pongo cuando mi esposo me grita. Dios quiere usar, ¿qué dice? Tu personalidad tal y como la creó. ¿Dios se equivoca? No, ¿verdad? Dios es perfecto. Y Dios así lo hizo. Pero ahora usted necesita ponerse en las manos del alfarero para que Él lo moldee de acuerdo a su parecer. 3 características de un buen cristiano. ¿Me promete que va a trabajar en su temperamento, hermano? ¿Me promete que va a trabajar en su carácter? ¿Sí? Amén. ¿Me promete que ya no se va a meter en muchos problemas en la iglesia? ¿Me promete que ya no le va a dar mucho dolor de cabeza al pastor? A ver, prométeme. Nadie dijo nada. ¿Qué pasó, hermanos? Primera característica de un gran siervo de Dios, que dice, tiene un mensaje digno de ¿qué? Bien, vaya a la página 10 de su libro. ¿Quién tiene el libro, hermanos? Que pueda leer. ¿Puede leer, hermano? En la página 12, en el primer párrafo donde dice, tienen un mensaje digno de recordar. A las 9. Cuando ellos hablan, yo sigo, hermana, cuando ellos hablan, ¿qué dice? La gente, ¿qué dice? Los escucha. Hablas de tal manera que dejas huellas en el corazón
de las personas. Primera característica, hermanos, el buen líder tiene un mensaje digno de recordar. Hermanos, ¿qué les parece si nos levantamos a las 3 de la mañana a orar? Hermanos, ¿qué les parece si venimos a ayunar el fin de semana? Tienen buenas propuestas para el Señor. Hermanos, ¿qué les parece? ¿Qué le parece si ayunamos por su hijo que se ha descarriado? Hermano, hermana, ¿está usted teniendo problemas en su matrimonio? ¿Qué le parece si nos metemos en oración y en ayuno 3 días? Aquellos que tienen dignos de ser imitados, hermanos. Hermana, ¿qué le parece si nos vamos a tomar un café para chismear de cómo iba vestido la hermana el domingo pasado? Hermana, con todo respeto, deje los chismes. No hable mal de su hermano o su hermana. Miren, una compañera de trabajo, una ex compañera de trabajo, que también es cristiana, ella lo aceptó. Que ustedes, las mujeres, tienen la mala fama de los chismes, son chismosas por naturaleza. Con todo respeto, hermana, no hay ninguna ofensa. Hermanos, trabajemos en nuestro carácter, por favor, para que no venga trayendo y llevando. Y los de aquí hicieron una expresión hacia estos. Y las hermanas de acá contestaron con otra. Y empiezan a haber murmuraciones, chismes, etc. Hermanas, vamos a orar a las 3 de la mañana. Hermanas, vamos a levantarnos en ayuno y oración por la sociedad de damas. Hermanos, vamos a reunirnos en la casa de nuestra hermana Margarita para dar un estudio bíblico a las hermanas. Un mensaje digno de ser imitado, hermanos. ¿Se dan cuenta? Número 2, tienen un estilo de vida, ¿qué dice? Digno de considerar. Considerad atentamente cuáles hayan sido los resultados de su conducta. ¿Está de acuerdo la vida de ellos con su mensaje y la tuya vives de una manera que quieres que los demás estimen? Y ese es otro gran reto, hermanos. ¿Cómo se llama, hermano? Alonso. Es un ejemplo, hermano. Es solo un ejemplo. Y si yo voy al trabajo de Alonso y empiezo a entrevistar a sus compañeros y cómo es Alonso, cómo se comporta con ustedes, cómo los trata, cómo reacciona. Y si yo quiero saber de la vida del pastor, yo tengo que ir con su esposa y con sus hijos. Hermana Leticia, ¿cómo es el pastor con usted? ¿Cómo la trata? Sus hijos, ¿cómo se comporta usted? ¿Cómo se comporta su papá con ustedes? Si yo quiero saber de la vida de Laura, yo tengo que ir con su esposo. ¿Cómo la trata? ¿Cómo reacciona en los momentos de discusión? Y si yo voy en cada uno de ustedes, ¿y cómo se desenvuelve? ¿Cómo es la vida de una piñón en sus empleados? Hermanos, ¿se dan cuenta? Cristianos dentro y fuera de la congregación, hermanos. Porque no podemos ser luz dentro de la iglesia y ser tinieblas fuera de ella. Eso es incompatible y lógico, hermanos. Por eso el cristiano tiene que ser íntegro. Eso lo vamos a ver más adelante. Integridad o carácter es que seas la misma persona cuando estás en público o cuando estás solo. Oh, hermanos, cuánto nos hace falta trabajar en nuestras vidas. Cuánta paciencia nos ha tenido Dios. No, hermanos. Que Dios tenga misericordia. Y número 3, tienen, ¿qué dice? Una fe digna de imitar. Dice el texto, imitad su fe. ¿Cuál es el mensaje de tu vida? ¿Qué le quiere decir Dios al mundo por medio de ti? Si quieres ser un buen líder, necesitas desarrollar un mensaje digno de ser recordado, llevar un estilo de vida digno de ser considerado y tener una fe digna de ser imitada. Todas estas cosas pertenecen al carácter.
¿Saben? Muchos de los compañeros de trabajo no vienen a la iglesia por nuestro testimonio. Porque y miran, observan el estilo de vida y ¿para qué voy a la iglesia? En vez de inspirarle motivación para que vayan a la iglesia, los alejamos de ellos con nuestro estilo de vida, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tenemos tarea que hacer con nuestro cristianismo, ¿verdad? Necesitamos ser un poco más luz en medio de las tinieblas, hermanos. ¿Está usted alumbrando en las tinieblas? ¿Está usted siendo la diferencia en medio de los inconversos? ¿O cuando usted llega no se nota la diferencia que usted llegó? Es como si nadie llegara. Es más, usted se involucra en sus relajos. Eso es terrible, hermanos. Entonces debemos saber que cuando Eduardo llega a su trabajo, que se note su presencia. Bueno, es muy difícil. Yo le preguntaba otra vez cómo le hace él para mantenerse en su trabajo, porque la música en alto, y porque yo tengo amigos peluqueros, y imagínate todo el día con la música, la ley y la qué buena, y los corridos, y ellos no hablan en todas sus conversaciones palabras, groserías, ¿verdad? No tienen conversaciones sanas. Entonces, ¿cómo le hace Eduardo para mantenerse, para ser luz en medio de esa oscuridad? Y cada uno de nosotros. Es difícil, hermanos, mantenerse, porque la influencia de ellos es demasiado. Y a veces solo están buscando un errorcito para irnos como ovejas hacia nosotros. Entonces, wow, tenemos demasiado trabajo que hacer. Si quieres ser un buen líder, bien, trasfondo histórico de Nehemías. Vayamos a la página 13, 15 y veamos el trasfondo histórico de Nehemías, ya que vamos a estudiar la vida y obra de Nehemías. ¿Se acuerdan de la deportación a Babilonia? ¿Y se acuerdan del cautiverio? ¿Cuántos tiempos estuvieron en Babilonia, cautivos? A ver, yo les enseñé eso hace 2 años. ¿Ya se les olvidó, hermanos? La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 586 a.C. Los judíos que vivían ahí fueron deportados a Babilonia. Debían estar en el cautiverio durante 70 años, pero en el 500... ¿Cuántos años? 70. Pero en el 536 se le permitió a un primer grupo de regresar. En el 516 se reconstruyó el templo de Jerusalén. Esdras fue el líder del segundo grupo de los judíos que regresaron a Jerusalén, y en el 458. Luego, en el 445, Nehemías pidió autorización para volver a Jerusalén con un tercer grupo, ¿a fin de qué? ¿Cuál era la tarea de Nehemías? Reconstruir los muros de la ciudad. Regresó un primer grupo, después regresa Esdras con otro grupo, y después el tercero con Nehemías. Trasfondo histórico, los habitantes estaban, ¿qué dicen? Indefensos. Escuchen, en la antigüedad todas las ciudades estaban rodeadas por murallas, por sus muros. Esos muros eran una protección para que cuando los enemigos invadieran o quisieran invadir a sus ciudades, los muros los protegían. Cuando los enemigos lograban derribar los muros que rodeaban la ciudad quedaba indefensa. Y el segundo paso es
entrar y sitiar la ciudad. Y cuando los habitantes de la ciudad ya no tenían los muros de protección, hermanos, y los enemigos venían a atacarlos, ellos salían y huían y dejaban sus casas, sus ciudades, sus animales y todas sus pertenencias. Y cuando una ciudad se encontraba sus muros destruidos y sin sus habitantes, eso implicaba que Dios los había abandonado. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su hogar? ¿Tiene los muros de protección? Muchas veces su hogar, su matrimonio, sus hijos, su esposa, están en peligros de ser devorados por el enemigo. ¿Por qué no ha construido usted un muro de protección, hermanos? Es como una casa sin techo. Cuando viene la tormenta, no tiene protección la casa. ¿Y cuál es ese muro de protección? La oración privada con Dios todos los días. ¿Ora usted con Dios a través de la oración privada todos los días? ¿Cuántas horas se pasa orando con Dios? Bíblicamente, el cristiano debe de orar por lo menos 2 horas al día. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo a sus discípulos, vayan y oren? Fueron 2 horas en total. No quiero mencionar a nombres, pero no comprometerlo. ¿Cuántas horas usted oró? Algunos no han tenido tiempo ni de comer, ¿verdad? Se vinieron. Pero va a orar va a orar cuando llegue a casa, ¿verdad? ¿No se va a poner a ver las novelas, hermano? ¿No se va a poner a ver el partido de fútbol? De arrodíllese delante de Dios antes de irse a la cama, hermanos. Y ore con Dios para que los muros de su hogar estén fuertes. Y cuando el enemigo quiera invadir, no va a poder porque hay un muro de protección. Tenemos que orar demasiado. Nehemías era sensible ante las necesidades que veía a su alrededor. Escuchen, y esta es otra de las cualidades de los grandes líderes de Dios. Cuando te das cuenta de que hay una necesidad en la iglesia y te haces de la vista gorda, eso no es ser un buen líder. Cuando miras una necesidad en la iglesia, Señor, dame la sabiduría para poder resolver este problema. Cuando hay una necesidad en las áreas, tanto los jóvenes, las damas, los caballeros, los niños, los sugieres, en la evangelización, en la limpieza de la iglesia, y usted ya miró el problema, pero no hace nada, y voltea su mirada hacia un lado. Entonces, Nehemías, cuando miró a los muros destruidos, dice el texto bíblico que se sentó y lloró e hizo duelo. Hermanos, se sentó, oró, lloró e hizo duelo. A usted, ¿cuándo fue la última vez que usted por la de su esposo? ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó sus lágrimas por sus hijos que están descarriados? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que usted se quebrantó delante de Dios pidiéndole que volviera a la iglesia, su esposa, su esposo o sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que usted se quebrantó en llanto para que su esposa pueda echarle más ganas en las cosas de Dios? ¿Cuándo fue la última vez para que usted se quebrantó en llanto delante de Dios para que su esposo se pusiera más las pilas? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró intensamente para que sus hijos se despertara el interés de servir a Dios? ¿O sus padres? ¿Ha usted llorado en la última semana? ¿Se ha quebrantado en llanto por la necesidad de sus familiares o de los hermanos de la congregación? ¿O su necesidad le es indiferente?
Nehemías, ¿qué dice? Número 2, Nehemías era sensible ante las necesidades que veía a su alrededor. Y Nehemías era digno ¿de qué? De confianza. Escucha, hermano. Para que el pastor o los líderes de la congregación confíen en usted, usted tiene que construir un buen testimonio. Y eso es lo que yo les digo a los hermanos, a las personas que llegan en la iglesia. Es lo que yo les digo. Traten de construir un buen testimonio mientras estén en la iglesia. Porque lo único que te va a defender cuando alguien te acuse, cuando alguien te quiera hacer daños, sin que tú digas nada, tu testimonio va a hablar por ti. Entonces, ¿cómo puede ser posible que llegue un joven a la iglesia y se le ve más relacionándose con las mujercitas que con los varones? El joven tiene que buscar amistades masculinos de su mismo sexo y tiene que relacionarse con ellos. ¿Cómo puede ser una mujercita que llega a la iglesia y sus mejores amigos son hombres o se relaciona más con ellos y no tiene amigas? ¿Cómo puede ser que un hermano esté poniéndole su mirada a una hermana casada? ¿Cómo es posible que tienes 8 meses y ya te peleaste con el hermano de este lado y discutiste con el hermano del otro lado y le faltaste el respeto al hermano del medio y ya te metiste en problemas mundo? Debemos de construir un buen testimonio, hermanos, para que crean en nosotros. Imagínese, pastor, imagínese que usted venga de pastor, quiero hacer esto. Pero viene de vez en cuando. Llega tarde a la iglesia. No diezma. Después se le anda viendo ahí coqueteando a las jovencitas o a los jovencitos. Está indiferente en la congregación. Se le escucha que está por aquí, por allá. Bueno, ¿qué confianza se le va a dar a esa persona, hermanos? Con todo respeto. ¿Se dan cuenta la importancia de crear un buen testimonio en la congregación? Para que cuando venga a su líder o al pastor pueda hallar el respaldo de ellos, hermanos. Escuchen, yo le pongo mucha atención a las hermanas de oración. Cuando ellas hablan o dicen algo, yo tomo muy en serio sus palabras, porque yo me doy cuenta que ellas son hermanas de oración. Y no solamente hablan por hablar. Cuando ellas están hablando, yo los examino con detenimiento y le pongo mucha atención. Porque han llevado un buen testimonio y son mejores de oración. Cuando viene a mí un hermano sobre un proyecto, sobre algo, yo analizo su vida, su testimonio, su ejemplo. Si es un hermano serio, vamos a tomarlo en serio. Pero si es un hermano que no cumple, que anda para allá y para acá y que no tiene un buen testimonio, hermanos, la necesidad de construir un buen testimonio en la iglesia, hermanos, para que cuando vayamos delante de las personas hallemos el respaldo de ellos. Amén. Nehemías era digno de confianza. Necesitamos cristianos llenos de confianza y que se preocupen por la necesidad de la cruzada misionera, hermanos. Esta es nuestra casa, hermanos. Es el lugar donde Dios nos ha traído. ¿Se siente cómodo aquí? ¿Está orgulloso de su iglesia? Suplamos las necesidades. Nehemías estaba, ¿qué dice? Dispuesto.
Hermano, ¿me podría acompañar a visitar al hermano Fulano de tal el miércoles, el jueves a las 6 de la tarde? Oh, hermano, es que mañana trabajo temprano y me tengo que dormir temprano, hermano, no puedo. Mejor llámele al hermano Andrés, él está dispuesto todos los días. Hermano, podríamos ir a visitar al hermano que cayó en el hospital y una palabra? Oh, hermano, es que el sábado pienso salir con mi familia. Oh, hermanos, es que ya me comprometí con otro. Hermanos, disponibilidad. Oh, gloria a Dios por aquellos que cuando le decimos algo están dispuestos, hermanos. Hermanos, a las 2 de la mañana lo acompaño. Cuente conmigo. Oh, hermanos, me alegra cuando un hermano me dice, hermano, cuente conmigo para lo que sea. O para lo que se necesite. Y por ahí hay algunos, no quiero mencionar los nombres para también no... Pero necesitamos hermanos que estén dispuestos, hermanos. Y que no diga que no puede. Dios quiere, y con eso terminamos, Dios quiere saber, ¿se puede creer en ti, hermano? Recuerde que esta pregunta, tómela como si Dios le está hablando a usted. ¿Qué dice, hermana Laura? ¿Se puede qué? ¿Se puede creer en ti? ¿O en usted, hermano? Esa es la primera pregunta. ¿Se puede creer en usted? ¿Ha usted hecho los méritos suficientes para creer en usted? Número 2, ¿qué dice? ¿Tienes carácter? ¿O eres de esas personas que en cualquier problemita que tienes sales huyendo? O si el hermano nos miró con mala cara o no nos saludó o hizo una expresión a ti, inmediatamente sales corriendo. Esto también es falta de carácter. Cualquier cosita te molesta. Cualquier cosa y ya te hirieron tus sentimientos. El carácter es la habilidad de permanecer en pie, confiando en Dios, aunque el mundo se esté derrumbando a pedazos. Eso es carácter. Carácter es la capacidad de creer en Dios cuando todo en tu familia está yendo mal. Carácter es enfrentar nuestros gigantes en la vida, hermanos, y no salir huyendo por la puerta de atrás. Escuchen, carácter es la capacidad de mantenernos en pie delante de Dios, aunque Él no nos haya contestado nuestras peticiones. Aunque hemos llorado delante de su presencia y no vemos ninguna respuesta de Él, carácter es seguir creyendo en Él, aunque Él no nos ha contestado algunas de nuestras peticiones. No salga huyendo, no salga corriendo. Manténgase firme en el Señor y en el poder de su fuerza. Si haya tu carácter en crecimiento, todos estamos moldeados por el alfarero, hermanos. Y todos tenemos que cambiar áreas de nuestras vidas. Yo les decía la semana pasada que tenemos áreas en nuestras vidas que somos fuertes en esas áreas. Tenemos fortalezas en nuestras vidas y nos gloriamos en esas áreas. Pero también tenemos áreas extremadamente débiles que quisiéramos que nadie se entere. Y rogamos a Dios misericordia para que nos dé la fuerza, para que cuando venga el enemigo no podamos caer en sus redes. Porque nosotros le fallamos a Dios en nuestras áreas débiles, hermanos. A Dios. Entonces debemos de trabajar en nuestro carácter hasta el día de hoy. ¿Eres sensible ante la gente o la necesidad de la iglesia? ¿O eres indiferente? Necesitamos hermanos para servir en el ministerio, hermanos.
y suplir las necesidades. Así que cuando le hablen a nuestro hermano Andrés, hermano, lo espero a las 5 de la tarde. ¿A qué hora sale, hermano Andrés, los sábados? Que cuando el hermano Andrés le hable, que esté dispuesto, hermanos. Y cuando nuestro hermano Fidel le hable, oye, me gustaría contar contigo. Que cuando nuestra hermana Silvia le hable a usted, que usted esté dispuesto. Necesitamos disposición para servir a Dios. ¿Eres digno de confianza? Y para ser digno de confianza, tenemos que crear un buen testimonio. Un buen testimonio. Y finalmente, ¿puede Dios apoyarse en ti? Si Dios te dijera hoy, ¿puedo contar contigo? Hermano, sí, con usted. Y no voltee a ver al hermano, porque es con usted. No voltee a ver, aquí está al lado, porque es con usted. No le pase la bolita a otro, porque es con usted. ¿Puede Dios confiar en usted en esta noche? Sí. ¿Puede decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza. Póngase de pie, hermanos. Hermanos, Dios desea